Lección 1. Aventuras en la ciudad. Hola Anna, he estado pensando en explorar pronto una nueva ciudad. Eso suena emocionante. ¿Qué ciudad estás considerando? Estoy pensando en Barcelona. He oído que está llena de atracciones increíbles. Barcelona es fantástica. Yo diría que al menos 3 o 4 días para explorar la ciudad por completo. Eso suena razonable. ¿Cuáles son algunos de los lugares imperdibles allí? Definitivamente tienes que visitar la Sagrada Familia. Es una basílica impresionante. He visto fotos de él. La arquitectura tiene un aspecto increíble. ¿Qué más debo comprobar? El Park Güell es otra joya. Los coloridos mosaicos son únicos. ¿Has visto alguna foto? Sí, se ven vibrantes. Parece un gran lugar para tomar fotos. ¿Tienes un lugar favorito en Barcelona? Me encanta el barrio gótico. Está lleno de calles estrechas y edificios históricos. Eso suena encantador. ¿Puedes simplemente pasear por ahí? Absolutamente. Es divertido explorar y descubrir cafés y tiendas escondidos. Disfruto de ese tipo de aventuras. ¿Qué hay de la comida? ¿Algún plato local que deba probar? Tienes que probar las tapas. Son pequeños platos de varios platos. Perfectos para compartir. M. Me encanta probar diferentes comidas. ¿Alguna tapa específica que recomiendes? Las patatas bravas y el jamón ibérico son deliciosos. Te encantarán. Me muero por probarlos. ¿Cómo está el transporte público en Barcelona? Es excelente. El metro es fácil de usar y puedes llegar a casi cualquier parte rápidamente. Es bueno saberlo. Prefiero no conducir en una ciudad nueva. ¿Cuál es la mejor época para visitarla? La primavera o el otoño son ideales. El clima es agradable y no hay demasiados turistas. Lección 2. Running Tales. Hola Anna, ¿adivina qué? Hace poco completé una maratón. Eso es increíble. ¿Cómo fue la experiencia? Fue duro, pero muy gratificante. El ambiente era electrizante entre todos los corredores. Me lo imagino. ¿Te has entrenado mucho para ello? Sí, me entrené durante meses. Tuve que aumentar mi resistencia gradualmente. Eso es impresionante. ¿Cómo era tu rutina de entrenamiento? Empecé con carreras más cortas y aumenté gradualmente la distancia cada semana. Eso suena inteligente. ¿Seguiste un plan específico? Encontré un plan de capacitación en línea que me ayudó a guiar mi progreso. Gran idea. ¿Te enfrentaste a algún desafío durante tu entrenamiento? Definitivamente. Había días en los que me sentía demasiado cansada para correr. A veces es difícil mantenerse motivado. ¿Cómo lo lograste? Me acordé de mi objetivo y visualicé cruzar la línea de meta. Es una técnica poderosa. ¿Cómo te sentiste el día de la carrera?
Estaba nerviosa pero emocionada. La energía de la multitud ayudó a calmar mis nervios. Eso es maravilloso. ¿Corría con amigos o solo? Corrí con un par de amigos. Hizo que la experiencia fuera más agradable. Eso es impresionante. Es genial compartir un desafío así. ¿Cuál fue la parte más difícil de la maratón? Los últimos kilómetros fueron los más difíciles. Sentía que me pesaban las piernas, pero seguí empujando. Debes haberte sentido increíble al cruzar la línea de meta. Lección 3. Charla sobre el supermercado. Hola Anna, hoy quería comprar un poco de leche. Oh, ¿de verdad? A mí también me vendría bien. ¿Vas a ir a la tienda más tarde? Sí, puedo recogerlo hoy si quieres. Eso sería fantástico. ¿Necesitas algo más mientras estás allí? Quizá pan y huevos. También se me están acabando. Buena idea. Siempre me olvido de los huevos. ¿Qué tipo de leche prefieres? Por lo general, opto por la leche de almendras, pero a veces también compro leche normal. La leche de almendras es deliciosa. Yo prefiero la leche de avena. ¿Lo has probado? Lo he hecho. Es cremoso y sabroso, perfecto para el café. Exactamente. ¿Bebes mucho café? Sí. Lo necesito para empezar mis mañanas. ¿Qué hay de ti? Me gusta el café, pero también me encanta el té de hierbas por las noches. Eso suena relajante. ¿Tienes un té de hierbas favorito? La manzanilla es mi favorita. Me ayuda a relajarme. ¿Qué hay de ti? Me gusta el té de menta. Es refrescante después de una comida. He oído que el té de menta es bueno para la digestión. ¿Lo has probado antes de dormir? Aún no, pero puede que sí. Suelo tomar té por la tarde. Es un buen momento para tomar el té. ¿Con qué frecuencia vas de compras? Intento ir una vez a la semana, pero a veces necesito hacer viajes adicionales. Lo mismo aquí. Es fácil olvidar las cosas de la lista. Lección 4. Compartir soluciones. Hola Anna. Sabes, he empezado a compartir mis problemas con mis amigos del trabajo. ¿De verdad? Parece una gran idea. ¿Cómo ayuda? Se siente más ligero cuando hablo de mis problemas. Y luego regreso alegremente a mi oficina. Eso es maravilloso. Es cierto que compartir puede aligerar la carga. Exactamente. Cada uno de nosotros se siente mejor cuando hemos compartido nuestros problemas. Estoy completamente de acuerdo. Crea un sentido de comunidad y apoyo. ¿Has intentado hablar de tus desafíos con alguien? Sí, de hecho. Hace poco hablé con mi colega sobre el estrés laboral. ¿Cómo ha ido eso? Salió muy bien. Me dio algunos consejos útiles y me escuchó.
Eso es genial. Escuchar es una parte muy importante de la comunicación. Absolutamente. A veces, el solo hecho de que alguien te escuche puede marcar una gran diferencia. ¿Crees que es más fácil compartir problemas con amigos o familiares? Creo que depende de la situación. Los amigos pueden ofrecer diferentes perspectivas. Eso es cierto. La familia a menudo nos conoce bien y puede brindarnos consuelo. Exactamente. Es bueno tener ambos sistemas de apoyo. ¿Qué es lo que sueles compartir? Con frecuencia hablo sobre el estrés relacionado con el trabajo o sobre las metas personales con las que estoy luchando. Son temas importantes. ¿Cree que le ayuda a encontrar soluciones? Sí, a veces, el solo hecho de expresar mis preocupaciones ayuda a aclarar mis ideas. Esa es una gran idea. Lección 5. Charla sobre viajes. Hola Anna, ¿alguna vez has hecho un viaje en tren por el país? Sí, lo he hecho. Los trenes pueden transportar personas por todo el país de manera rápida y eficiente. Absolutamente. Me encanta lo cómodos y pintorescos que pueden ser los viajes en tren. Yo también. Es una excelente manera de ver cómo cambia el paisaje mientras viajas. ¿Cuál es tu viaje en tren favorito que has experimentado? Me gustó mucho el viaje de San Francisco a Los Ángeles. Las vistas de la costa eran impresionantes. Eso suena increíble. He oído que las vistas a lo largo de esa ruta son impresionantes. Realmente lo son. ¿Tienes un viaje en tren de ensueño que te gustaría hacer? Me encantaría viajar en el Orient Express algún día. Es tan icónico y lujoso. Eso sería increíble. Es como retroceder en el tiempo con toda esa elegancia. Sí, y se supone que la comida a bordo también es fantástica. Comer bien mientras viajas suena perfecto. ¿Alguna vez has viajado en tren a otro país? Lo he hecho. Tomé un tren en Japón, y fue muy eficiente y puntual. Japón es conocido por su increíble sistema ferroviario. ¿Viajaste en el Shinkansen? Sí, fue súper rápido y suave. Sentí que estaba volando. He oído que es una experiencia como ninguna otra. ¿Qué hiciste durante el viaje? Disfruté de las vistas e incluso probé algunas cajas bento que venden en el tren. Están deliciosos. La cultura gastronómica es muy rica en Japón. Definitivamente. ¿Crees que los trenes son una mejor opción que los aviones para viajar? Depende de la distancia. Para viajes más cortos, los trenes suelen ser más cómodos y agradables. Lección 6. Estrategia de equipo. Hola Anna, he estado pensando en nuestro proyecto. Tenemos que analizar la carga de trabajo. Esa es una buena idea. Evaluar la carga de trabajo puede ayudarnos a entender lo que necesitamos. Exactamente. Si encontramos alguna brecha, podemos ajustar nuestra estrategia en consecuencia. De acuerdo. Pero es posible que necesitemos más recursos para abordar todo de manera eficiente. Correcto.
¿Crees que deberíamos solicitar ayuda adicional a la gerencia? Sí, creo que sería beneficioso. Más manos pueden aligerar la carga. ¿Qué tareas específicas cree que necesitan más atención? Creo que a la fase de investigación le vendría bien más gente. Lleva bastante tiempo. Estoy de acuerdo. La recopilación de datos es crucial, y contar con recursos adicionales aceleraría el proceso. Definitivamente. Además, tener diferentes perspectivas puede mejorar nuestros hallazgos. Eso es cierto. La colaboración a menudo conduce a mejores resultados. ¿Qué hay de la presentación? Deberíamos empezar a planificarlo ahora para tener tiempo suficiente para refinar nuestras ideas. Buen punto. Una presentación bien preparada puede tener un impacto significativo. ¿Deberíamos dividir los temas de la presentación entre nosotros? Sí, de esa manera podemos concentrarnos en nuestros puntos fuertes. Puedo aceptar la introducción y la conclusión. Perfecto. Entonces me encargaré del contenido principal. Es mi parte favorita. Genial. Fijemos fechas límite para cada sección para mantenernos en el buen camino. Parece un plan. Podemos comunicarnos con regularidad para recibir actualizaciones. Absolutamente. La comunicación será la clave de nuestro éxito. Me entusiasma ver cómo funciona todo. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Lección 7. Intercambio de rutina. Hola Anna. He estado pensando en cómo mejorar mi rutina diaria. Eso suena interesante. ¿Qué quieres cambiar? Quiero empezar mis mañanas con una nota más positiva. Esa es una gran idea. Un buen comienzo puede marcar la pauta para todo el día. Exactamente. Debería intentar incorporar algo de tu rutina a la mía. Estaré encantado de compartirlo. Por lo general, empiezo con una meditación breve para aclarar mi mente. La meditación parece beneficiosa. ¿Cuánto tiempo sueles meditar? Unos 10 minutos. Me ayuda a concentrarme y a sentirme tranquila. Me vendría bien. ¿Qué haces después de la meditación? Después de eso, salgo a correr rápido. Me da energía para el día que tengo por delante. Correr es una forma fantástica de moverse. Por lo general, me salto la parte del ejercicio. Quizás puedas empezar con una caminata rápida. Es una buena introducción a correr. Ese es un buen argumento. Podría pasear por el parque cerca de mi casa. Absolutamente. El aire fresco realmente puede mejorar tu estado de ánimo. ¿Desayunas después? Suelo saltarme el desayuno, lo cual sé que no es bueno. ¿Qué comes normalmente? Me gusta la avena con frutas. Me llena y me da energía duradera. Eso suena delicioso. Debería intentar hacer avena. ¿Algún consejo? Solo tienes que añadir tus frutas favoritas y una pizca de frutos secos. Es simple y sabroso. Me encanta la idea. Definitivamente lo intentaré. ¿Qué hay de tu rutina de trabajo?
Priorizo mis tareas cada mañana. Me ayuda a mantenerme organizado durante todo el día. Lección 8. Flower Talk. Hola Anna, ¿has notado las flores floreciendo por todas partes? Sí, es precioso. Me encanta lo colorido que se ve todo en primavera. Absolutamente. Hay flores blancas que crecen por todo el parque. Son encantadores. Las flores blancas a menudo simbolizan la pureza y la paz. Eso es cierto, pero también adoro las rosas rojas. Pueden ser tan vibrantes y románticas. Las rosas rojas son clásicas. A menudo se regalan en ocasiones especiales, como aniversarios. Exactamente. ¿Tienes una flor favorita? Creo que elegiría girasoles. Siempre me hacen sonreír. Los girasoles son alegres. Siguen al sol, que es tan fascinante. Sí. Es como si llevaran sol donde quiera que crezcan. ¿Qué hay de ti? Me gusta mucho la lavanda. El aroma es muy relajante y refrescante. La lavanda es maravillosa. Es ideal para relajarse e incluso se usa para cocinar. No sabía eso. ¿Cómo se usa para cocinar? Puede infundirlo en jarabes o usarlo en postres como galletas y pasteles. Eso suena delicioso. Me encantaría probar a hornear con lavanda. Deberías. Añade un sabor único. ¿Te gusta la jardinería? Soy nuevo en esto, pero tengo ganas de aprender. ¿Con qué debo empezar? Las flores fáciles como las caléndulas o las margaritas son ideales para los principiantes. Es bueno saberlo. Los buscaré. ¿Cuál es tu parte favorita de la jardinería? Me encanta ver crecer y florecer las plantas. Se siente gratificante. Lección 9. Delicias de chocolate. Hola Anna, ¿sabes si hay algo con sabor a chocolate en la cafetería? Sí. Tienen un rico pastel de chocolate que es ampliamente divino. Eso suena increíble. Llevo todo el día deseando algo dulce. Definitivamente deberías probarlo. Es húmedo y tiene una textura aterciopelada. Vaya, me encanta un buen postre con ese tipo de textura. ¿Sirven algo más? También tienen mousse de chocolate, que es súper ligera y cremosa. La mousse es una de mis favoritas. Se siente indulgente sin ser demasiado pesado. Exactamente. Y a veces también tienen éclairs de chocolate. ¿Te has tomado uno? He comido éclairs, pero no de chocolate. ¿Son tan buenos como suenan? Absolutamente. El relleno de chocolate es rico y la masa es hojaldrada. Ahora estoy muy tentado. ¿Crees que deberíamos ir a probarlos juntos? Esa es una gran idea. Podemos vivir una pequeña aventura degustando chocolate. Perfecto. Me encanta descubrir nuevas delicias. ¿Cuál es tu postre de chocolate favorito?
Creo que me quedaría con un brownie clásico. Es dulce y satisfactorio. Los brownies son maravillosos. ¿Los prefieres con o sin frutos secos? Me gustan con frutos secos para darles un toque más crujiente. ¿Qué hay de ti? Los prefiero sin frutos secos. Disfruto más del sabor a chocolate puro. Eso tiene sentido. A veces, lo simple es mejor cuando se trata de postres. De acuerdo. También me gusta añadir una bola de helado de vainilla por encima. Sí. La combinación de brownie caliente y helado frío es celestial. Lección 10. Vestimenta cultural. Hola Anna. He visto fotos tuyas con ese vestido tradicional coreano. ¿Cómo te sentiste al llevarlo puesto? Fue increíble. El vestido, llamado hanbok, es tan hermoso y vibrante. Apuesto a que te quedó impresionante. ¿Qué colores elegiste? Me puse un hanbok rosa brillante con delicados motivos florales. Se sentía muy festivo. Eso suena encantador. ¿Era cómodo de llevar? Sorprendentemente, sí. La tela es suave y permite un fácil movimiento. Eso es genial. He oído que el hanbok tiene un diseño único. ¿Qué tiene de especial? La silueta es bastante distinta, con cintura alta y falda fluida. Es elegante pero simple. Puedo ver cómo sería perfecto para las celebraciones. ¿Usaste algún accesorio con él? Sí. Llevaba un hermoso norigue, que es un colgante tradicional. Le dio un toque agradable. Eso suena interesante. ¿Qué simboliza la norigue? Simboliza la buena fortuna y la felicidad. Muchas personas lo usan para ocasiones especiales. Me encanta eso. ¿Era la primera vez que te ponías un hanbok? Sí, lo fue. Sentí una profunda conexión con la cultura coreana mientras lo usaba. Eso es maravilloso. ¿Participó en alguna actividad tradicional? Sí. Hicimos una ceremonia tradicional de reverencia y disfrutamos de una deliciosa comida coreana. Suena como una experiencia fantástica. ¿Cuál era tu plato favorito? Me encantó el bibimbap. La mezcla de sabores y colores fue deliciosa. El bibimbap está delicioso. Es como una presentación ingeniosa en un plato. Exactamente. Comerlo era como celebrar la cultura en cada bocado. Lección 11. Decisiones de viaje. Hola Anna. Para este viaje, sopesemos los pros y los contras antes de tomar una decisión. Eso suena inteligente. ¿Cuáles son algunos de los profesionales en los que has pensado? Bueno, una ventaja es que podemos explorar una nueva cultura y probar diferentes alimentos. Absolutamente. Me encanta probar nuevas cocinas. Es como una mini aventura. Otra ventaja es que podemos tomarnos un descanso de nuestra rutina diaria y relajarnos. Sí, un cambio de escenario puede ser refrescante.
¿Qué hay de las desventajas? Una desventaja podría ser el costo del viaje. Puede acumularse rápidamente. Eso es cierto. Tenemos que presupuestar con cuidado. ¿Alguna otra desventaja? Estaba pensando en el tiempo que puede llevar planificarlo todo. Puede resultar abrumador. La planificación puede ser complicada, especialmente si se tienen en cuenta todos los detalles. Exactamente. También debemos pensar en las restricciones de viaje o en los problemas de seguridad. Buen punto. Es importante mantenerse informado sobre cualquier aviso de viaje. Entonces, después de sopesar estos factores, ¿crees que deberíamos ir? Creo que las ventajas superan a las desventajas, especialmente si planificamos bien. Estoy de acuerdo. Podemos establecer un presupuesto y hacer una lista de verificación para la planificación. Suena como un plan sólido. ¿Qué destino estás considerando? Estaba pensando en visitar un destino de playa para tomar sol y divertirme. Una playa suena perfecta. Podríamos disfrutar nadando y relajándonos junto al océano. Además, podemos probar deportes acuáticos como el snorkel o el remo. Eso es emocionante. Siempre he querido hacer snorkel y ver los arrecifes de coral. Lección 12. Charla sobre precios. Hola Anna, eso suena razonable. Hablemos ahora de la estructura de precios. Claro. ¿En qué aspectos de los precios quieres centrarte primero? Creo que deberíamos empezar con los costes básicos. ¿Cuáles son los principales gastos que debemos tener en cuenta? Bueno, está el precio base del servicio, más cualquier cargo adicional por extras. Buen punto. ¿Hay descuentos disponibles para reservas anticipadas? Sí, algunas compañías ofrecen descuentos por reserva anticipada. Es una excelente manera de ahorrar dinero. Esa es una estrategia inteligente. ¿Qué pasa con las opciones de pago? Muchos lugares aceptan tarjetas de crédito, pero es posible que algunos prefieran efectivo o transferencias bancarias. Es importante saberlo de antemano. ¿Cuál es tu método de pago preferido? Por lo general, prefiero usar una tarjeta de crédito para los puntos de recompensa. ¿Qué hay de ti? Me gusta usar efectivo para presupuestar. Me ayuda a llevar un registro de mis gastos. Eso tiene sentido. ¿Cree que deberíamos preguntar sobre un plan de pago? Sí, un plan de pagos podría facilitar la administración de los gastos más grandes. Estoy de acuerdo. Siempre es útil distribuir los pagos a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con las políticas de cancelación? Definitivamente debemos entenderlas. Absolutamente. Conocer las condiciones de cancelación puede ahorrarnos cargos inesperados. Correcto. Es mejor estar preparados para cualquier cambio en nuestros planes. Entonces, ¿cuál crees que debería ser nuestro presupuesto para este viaje? Creo que deberíamos reservar una cantidad específica para actividades, comida y alojamiento. Eso suena como un buen enfoque. Vamos a crear juntos un presupuesto detallado. Lección 7. Objetivos de desarrollo de habilidades. Hola Anna.
Últimamente he estado pensando en mejorar mis habilidades. Eso suena genial. ¿A qué habilidades específicas te diriges? Estoy muy interesado en mejorar mis habilidades para hablar en público. Hola Anna, últimamente he estado pensando en mejorar mis habilidades. Sí, estoy pensando en unirme a un club local de Toastmasters para practicar. Estoy muy interesado en mejorar mis habilidades para hablar en público. Hablar en público es una habilidad valiosa. ¿Planeas unirte a algún club o clase? Sí. Estoy pensando en unirme a un club local de Toastmasters para practicar. Es una elección fantástica. Proporcionan un entorno propicio para el aprendizaje. Exactamente. He oído que es una excelente manera de ganar confianza y recibir comentarios. Definitivamente. ¿Qué hay de otras habilidades? ¿Te estás enfocando en algo más? También me gustaría mejorar mis habilidades de escritura. Quiero expresar mis ideas con mayor claridad. Escribir es tan importante. ¿Estás pensando en tomar un taller de escritura? Sí, estoy buscando cursos en línea que ofrezcan críticas constructivas. Eso suena útil. Recibir comentarios realmente puede acelerar tu progreso. Estoy de acuerdo. ¿En qué habilidades estás trabajando actualmente? Me estoy enfocando en aprender un nuevo idioma. Es a la vez desafiante y gratificante. Eso es impresionante. ¿Qué idioma estás aprendiendo? Estoy aprendiendo español. Me parece fascinante y útil para viajar. El español es una gran elección. ¿Tienes un método específico para estudiar? Utilizo aplicaciones para el vocabulario y también intento practicar con hablantes nativos. Eso es inteligente. Conversar con hablantes nativos realmente puede mejorar tu fluidez. Sí, también disfruto viendo películas en español para mejorar mis habilidades de escucha. Lección 14. Cómo encontrar transporte. Anna, ¿sabes dónde puedo encontrar un horario de autobuses? Sí, puede ir al departamento de transporte para obtener un horario de autobuses. Es bueno saberlo. ¿También está disponible en línea? Absolutamente. La mayoría de los departamentos de transporte tienen sitios web con horarios actualizados. Eso es práctico. Lo comprobaré antes de ir a la estación. Deberías. Ahorra tiempo y ayuda a planificar su ruta de forma eficaz. ¿Usas a menudo el transporte público? Sí, me encanta. Es respetuoso con el medio ambiente y ahorra dinero en gasolina. Estoy de acuerdo. Además, es una excelente manera de relajarse y leer durante el viaje. Exactamente. Y puedes conocer gente interesante en el camino. Eso es cierto. El transporte público puede ser toda una aventura. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.